Son apenas 30 años. ¿Y quién recuerda ahora, fuera de algunas piadosas y sencillas personas, que tres reyes vinieron con su séquito desde Oriente, siguiendo una estrella, y buscaron a un niño recién nacido, rey de los judíos, y lo encontraron como un niño de pobres padres? 3 días estuvieron allí. Si hubiesen venido para buscar a un príncipe, nadie hubiese olvidado tan pronto su venida. Ana Catalina Emmerich, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época tercera. Primera Pascua en Jerusalén. 23. Jesús en una posesión de Lázaro en Tirsa. Jesús se encaminó por el sendero que hizo la Sagrada Familia en su huida a Egipto, y llegó con sus discípulos a un pequeño lugar no lejos de la Egión, donde la Sagrada Familia se había refugiado y donde había hombres desesperados que trabajaban como esclavos. Jesús compró aquí panes, lo repartió y lo multiplicó al distribuirlo a muchos. No se produjo por esto mucho concurso, porque Jesús no se detuvo mucho aquí, fue como de pasada. Prosiguiendo su camino, le salieron al encuentro Lázaro, Juan Marcos y Obed. En compañía de los tres prosiguió hacia una propiedad de Lázaro en Tirsa, a 5 horas de camino. Aunque llegaron por la noche sin ser advertidos, todo estaba preparado para recibirlos. Esta propiedad estaba situada en una montaña en dirección de Samaria, no lejos de los campos de Jacob. Un anciano judío que andaba descalzo y ceñido es el cuidador. Estaba desde que María y José habían pasado y se habían albergado en este mismo lugar en su viaje a Belén. En este sitio habían Marta y Magdalena servido al Señor en el último año de la vida de Jesús, cuando enseñaba, y le habían rogado que fuese a ver a su hermano Lázaro, que estaba enfermo. Cerca de esta posesión de Lázaro estaba el pueblo de Tirsa, en una hermosa situación, a unas 7 horas de Samaria. En condiciones de recibir mucho el sol, era esta localidad muy rica en trigo, vino y otra clase de frutas. Por esto la mayor parte de sus habitantes trabajan la tierra y venden los frutos. En otro tiempo fue una ciudad grande y hermosa, habitada por reyes. Ahora se ve el castillo quemado y la ciudad muy dañada por las guerras. El rey Amri había habitado en la casa que pertenecía a Lázaro hasta que pudo trasladarse a Samaria. Las gentes son muy piadosas, se mantienen silenciosas y reservadas. El lugar está como escondido y empequeñecido. Creo que en nuestros tiempos debe haber rastros de su existencia. Los habitantes no se comunican con los de Samaria. Jesús enseñó en la sinagoga, pero no sanó a los enfermos. Para el sábado comenzó la fiesta de la dedicación del templo por Zorobabel, aunque no tan solemne como las de los macabeos. En las casas, en las calles, en los campos de pastoreo y en las sinagogas se ven luces y fuegos tradicionales. Jesús estuvo la mayor parte del día con sus discípulos en la sinagoga de Tirsa. Comió en casa de Lázaro, pero muy parcamente. La mayor parte de los alimentos se repartían a los pobres, numerosos en este lugar. Los repartos se acostumbraban ya cuando se hospedaba Jesús aquí. De la grandeza de la ciudad quedan estos vestigios de murallas y torres destruidas. Parece que la casa de Lázaro, que está a 1/4 de hora de camino, formaba parte de la ciudad por los restos de las murallas que se ven en lo que hoy son los jardines y praderas cultivadas. Lázaro había heredado esta posesión de su padre. Aquí, como en todas partes, Lázaro es tenido en honor, considerado como un hombre no solo rico, sino piadoso, prudente e iluminado. Su conducta es por otra parte muy distinta de los demás. Tiene un proceder serio, habla poco y es muy compasivo, bondadoso y en todo muy medido. Cuando terminaron las fiestas, Jesús abandonó Tirsa con sus discípulos y Lázaro y se encaminó hacia Judea.
El camino era el mismo de José y María cuando fueron a Belén, a través de las montañas, a un lado de Samaria y por las mismas comarcas. Lo veo subir a una alta montaña por la noche. Era una noche tranquila y sobre la región se extendía una ligera neblina. Le acompañan unos 18 discípulos. Van de dos en dos por el sendero, unos delante, otros detrás de Jesús. Por momentos, calla, unas veces ora, otras habla. La noche invita a la oración y a la quietud. Anduvieron toda la noche, y hacia la mañana descansaron un tanto, tomando algún alimento. Luego continuaron por una montaña fría, evitando las ciudades del camino. No lejos de Samaria, he visto al Señor con unos 6 discípulos, cuando de pronto se presentó un hombre joven que, echándose a sus pies, le dijo: Salva a este hombre, ya que tú vas a librar a Judea y a restaurarla. Creía este hombre en un reino temporal de Cristo. Pedía ser tomado como discípulo y deseaba un empleo en ese reino. Este joven era huérfano, pero había heredado grandes posesiones de su padre y estaba empleado en Samaria. Jesús se mostró muy familiar con él. Le dijo que cuando volviera, le diría lo que convenía hacer. Le agradaba su humildad y su buena voluntad, que no había nada que decir sobre su pedido. Supe que el joven estaba muy aficionado a sus riquezas, y que Jesús quería decirle lo que deseaba cuando hubiese elegido a sus discípulos para darles a ellos una enseñanza. Este joven vuelve, en efecto, de nuevo, y lo que entonces le dijo Jesús está en el Evangelio. Por la tarde los veo llegar al albergue de los pastores, entre los desiertos, como a 5 o 6 horas de Betania, donde en otro tiempo María y las santas mujeres pernoctaron cuando fueron a Betania, donde estaba Jesús antes de su bautismo. Los pastores de los alrededores se juntaron y trajeron regalos y alimentos. El albergue estaba convertido en sitio de oración. Ardía una lámpara y pernoctaron aquí. Jesús enseñó y celebró el sábado. En este viaje difícil y solitario, Jesús, por donde María, en su viaje a Belén, tuvo tanto frío y donde halló alivio. Jesús pasó todo el sábado con sus discípulos entre pastores, que se consideraron muy felices y quedaron conmovidos. El mismo Jesús me apareció más alegre y jovial entre estos sencillos pastores. Después del sábado se encaminó hacia Betania, a 4 horas de camino. XXIV. La primera Pascua en Jerusalén. Jesús se alberga en casa de Lázaro, en la misma pieza que ocupó otras veces. Está arreglada como una sinagoga y es el oratorio de la familia. En el medio hay un atril, sobre el cual están colocados los rollos de las Escrituras. La pieza de Jesús está separada del oratorio por un tabique. A la mañana siguiente salió Marta para Jerusalén, para ir a casa de María, Marcos, y de las otras mujeres a decirles que Jesús y Lázaro, su hermano, irían a la casa de María Marcos. En efecto, Jesús y Lázaro llegaron allí hacia el mediodía. En la comida estaban Verónica, Juana Chuza, Susana, los discípulos de Jesús y de Juan de Jerusalén, Juan Marcos, los hijos de Simeón, el hijo de Verónica, los primos de José de Arimatea, como unos 9 hombres. No estaban ni Nicodemos ni José de Arimatea. Jesús habló de la proximidad del reino de Dios, de su misión, de su seguimiento y aún oscuramente de su pasión. La casa de Juan Marcos está delante de la ciudad, en la parte oriental, frente al huerto de los olivos. Jesús no necesitó atravesar la ciudad para ir allá. Por la tarde volvió con Lázaro a Betania. En Jerusalén ya se está hablando de Jesús, del nuevo profeta que está ahora en Betania. Algunos se alegran de su cercanía, otros se escandalizan del profeta de Nazaret.
En los jardines y en el camino del huerto de los olivos se ve gente. Algunos fariseos están allí esperando verlo de pasada. Habían oído decir que quizás entraría en la ciudad. Con todo, nadie le detuvo ni le interrogó. Veo que algunos se ocultan tras los setos para seguir observando, y dicen: ahí va el profeta de Nazaret, el hijo del carpintero. Había mucha gente trabajando en los jardines y parques con la proximidad de las fiestas, limpiando, arreglando, podando y cortando los setos de las plantas. También se ven obreros y pobres trabajadores que van a Jerusalén a buscar ocupación en la ciudad y en los jardines. Van con sus instrumentos de labor, montados en asnillos. Uno de ellos era aquel Simón que más tarde cargó con la cruz de Cristo. Días después veo a Jesús de nuevo en Jerusalén y en la casa de Obed, el hijo de Simeón, no lejos del templo. Luego en otra casa donde solía habitar la antigua familia de Simeón, frente al templo. Allí tomó una refección preparada y enviada por Marta y las otras mujeres. Los discípulos de Jerusalén, como los 9, estaban allí con Jesús. Este habló con mucha ternura de la proximidad del reino de Dios. Todavía no fue al templo. Va sin temor alguno de un lado a otro. Viste una larga vestimenta blanca que solían llevar los profetas. A menudo aparece a la vista de los demás sin llamar la atención y desaparece. Con todo, a veces su aparición es extraordinaria. Su rostro es resplandeciente y su aspecto nada común. Cuando por la tarde volvió a Betania, acudieron algunos discípulos de Juan, entre ellos Saturnino. Saludaron a Jesús y le hablaron de Juan, cómo ahora ya no iban a él tantos para ser bautizados, que en cambio Herodes trataba mucho al Bautista. Nicodemos vino esta tarde a Betania, a casa de Lázaro, y escuchó la enseñanza de Jesús. A la mañana siguiente fue Jesús a casa de Simón, el fariseo, que tenía una sala de fiesta en Betania. Había allí una comida. Estaban reunidos Nicodemos, Lázaro, los discípulos de Juan, los discípulos de Jerusalén. Aparte estaban Marta y las mujeres de Jerusalén. Nicodemos casi no habla en presencia de Jesús, y solo escucha atentamente su enseñanza. José de Arimatea pregunta algunas veces. Simón, el fariseo, no es mal hombre, pero aún está dudoso. Está de parte de Jesús por la amistad que tiene con Lázaro y Nicodemos, pero le gusta andar bien con los demás fariseos. Jesús habló mucho en esta ocasión de los profetas y del cumplimiento de las profecías. Habló de la maravilla de la concepción de Juan, cómo lo libró Dios de la matanza de los inocentes y cómo fue su misión de preparar el camino. Habló también del poco caso que hace la gente del cumplimiento del tiempo de las profecías y dijo, entre otras cosas, son apenas 30 años. ¿Y quién recuerda ahora, fuera de algunas piadosas y sencillas personas, que 3 reyes vinieron con su séquito desde Oriente, siguiendo una estrella, y buscaron a un niño recién nacido, rey de los judíos, y lo encontraron como niño de pobres padres? 3 días estuvieron allí. Si hubiesen venido para buscar a un príncipe, nadie hubiese olvidado tan pronto su venida. No dijo, sin embargo, que ese niño era él mismo. Después, acompañado por Lázaro y Saturnino, fue visitando las casas de los pobres enfermos y humildes obreros, sanando a unos 6. Esos enfermos eran estropeados, gotosos y melancólicos. Les mandó salir de sus casas y tomar el sol. No se nota en Betania ningún concurso de gente por causa de Jesús. Aún en estas curaciones se procedió sin llamar la atención. Lázaro, a quien todos respetan, es parte de que no se produzcan los tumultos y concurrencia desordenada de otros lugares. Por la tarde, que empezaba el primer día de Nisán, hubo una festividad en la sinagoga. Me pareció la fiesta del novilunio, porque vi una iluminación en la escuela en forma de luna, que en el transcurso de la oración se iba iluminando cada vez más.
porque un hombre iba encendiendo detrás más luces. Algunos días después vi a Jesús con Lázaro, Saturnino, Obed y otros discípulos en el templo, tomando parte en los cultos que allí se hacían. Se ofrecía allí un carnero. La presencia de Jesús en el templo trae una conmoción entre los judíos. Lo extraño es que cada uno siente esta conmoción y no la manifiesta a los demás, que también se sienten movidos en secreta admiración. ¿Es esto providencial para dar a Jesús el tiempo de cumplir toda su misión? Si se hubiesen comunicado unos a otros su parecer, habrían puesto obstáculos a su desarrollo. Ahora combaten en algunos corazones el odio y la ira con íntima admiración y emoción. En otros se despierta un deseo de conocer mejor a Jesús y se informan y preguntan para conocerlo mejor. Hubo también en esta ocasión un día de ayuno por la muerte de los hijos de Aarón. En la casa de Lázaro están reunidos los discípulos de Jesús y otras personas piadosas. Jesús enseñó en una sala espaciosa donde se había colocado una silla para él, de la misma forma como cuando hace poco habló de la venida de los 3 Reyes Magos, así ahora habló de cosas pasadas. Dijo: no hace 18 años apenas desde que un pequeño bachir, escolar, disputaba con los doctores de la ley, cuando ellos tanto se enojaron contra él. Dijo también lo que ese niño les había enseñado. Jesús estuvo de nuevo con Obed, que tiene un empleo en el templo, y con otros discípulos en el sagrado recinto de la fiesta del sábado. Estaban de a 2 entre los hombres de Jerusalén. Jesús tenía una vestidura blanca con faja y un manto también blanco, al modo de los esenios. Había en él siempre algo que imponía y admiraba. Sus vestidos eran siempre limpios y llamaban la atención porque él los llevaba. Cantó algo de los rollos y oró con los demás alternativamente. Algunos precedían al rezo y lo guiaban. Se notaba que los presentes miraban maravillados y conmovidos, sin decirle a él nada, y hablaban entre sí en secreto. He visto en muchos admirables conmociones y cambios. Tuvieron lugar 3 predicaciones sobre los hijos de Israel, sobre la salida de Egipto y sobre el Cordero Pascual. Encima de un altar había incienso. Los sacerdotes no podían verse, solo se veía el fuego y el humo del incienso. El fuego se veía a través de una rejilla sobre la cual estaba el adorno del Cordero Pascual con rayos. A través de este adorno brillaba el fuego adentro. Ese altar estaba cerca del Sancta Sanctorum, cuyas puntas parecían penetrar hasta él. He visto a los fariseos rezando, envueltos los brazos en una banda larga y angosta, como un velo. A eso de las 2 de la tarde fue Jesús con sus acompañantes al templo, a una pieza en la antesala de Israel, donde se había preparado una comida de frutas trenzadas como coletas. Habían designado al maestresala, que debía proveer al orden. En los lugares adyacentes se podía comprar todo lo necesario para esta comida. Los extranjeros tenían este derecho de vender. El templo era como una ciudad en pequeño. Todo se podía conseguir allí. Durante la comida, Jesús enseñó. Cuando se alejaron los hombres, comieron en el mismo lugar las mujeres. Hoy descubrí algo nuevo. Lázaro tenía un oficio en el templo, así como entre nosotros puede el alcalde tener injerencia en la iglesia. He visto que pasaba con una caja en la mano colectando limosnas o el pago de algún impuesto. Jesús y los suyos permanecieron toda la tarde en el templo. No lo he visto en Betania, sino a eso de las 9 de la noche. Con ocasión de este sábado, ardían innumerables lámparas en el templo.